Buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento dedicado a la transformación digital y bueno, en general a la digitalización. Mi nombre es Borja Iglesias, soy director de Kaizen Institute y tenemos el placer de contar hoy con David Tavares, CEO de Kaizen Tech. Buenos días, David. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Como os decía, el objetivo para hoy es hablar sobre transformación digital. La verdad es que cuando hablamos de transformación digital hay muchas cosas que hacer dentro de las compañías. Hay muchos objetivos por detrás cuando una compañía empieza un proceso de transformación digital, pero no cabe duda que uno de los procesos principales, o uno de los objetivos principales, tiene que ver con aumentar el control de los procesos. Una compañía industrial o cualquier otra, pero en el caso concreto de una compañía industrial, tenemos normalmente decenas de máquinas y cada máquina tiene centenas o miles de componentes. Cada uno de esos componentes tiene diferentes parámetros necesarios para el correcto funcionamiento. Todos estos miles de parámetros normalmente no están trazados de ninguna manera ni monitorizados, lo cual hace que haya muchos elementos aleatorios en el día a día que puedan condicionar un resultado diferente. Es por esto que además ocurren muchas cosas en el día a día, ya no solo por el no control de parámetros, sino porque pues faltan materiales, las máquinas paran, no hay elementos, no hay componentes, faltan embalajes y toda esta información tampoco fluye de forma directa y automática en el terreno. Al final las personas corren de un lado para el otro, teléfonos, muchas reuniones, pero esta información no está disponible en el tiempo correcto para las personas correctas en la forma correcta. Cuando hablamos de digitalización, una de las bases más importantes es tener buenos datos, recogerlos bien, presentarlos a las personas correctas en tiempo real y después tener el conocimiento y las competencias necesarias para usar esos datos y poder trabajar en los procesos. No solo a nivel de proyectos para mejorar resultados, sino también en la gestión diaria como una forma de tener la información disponible a las personas que la necesitan. Dentro de todo lo que podemos hacer en el mundo de la digitalización, pues uno de los componentes fundamentales que nosotros recomendamos siempre tener como base pues son los sistemas de captación y gestión de la información. Y es por esto que contamos hoy con David, que es, como os decía, pues el CEO de una de las compañías referentes hoy por hoy en transformación digital, en concreto en toda la parte de captación y gestión de sistemas de gestión de datos y que es uno de nuestros partners más cercanos con los que trabajamos en sinergia en la mayor parte de nuestros proyectos de digitalización. Pues ya resumiste muy bien. Trabajamos en esta área muy ligada a la industria. Para procesos de digitalización implementamos um sistema MES, um Manufacturing Execution System, que permitirá resolver muchos de los problemas que pasan en este día a día porque permite tener acceso a esta información, como Borja ha explicado, y que permite resolver los problemas o algunas cosas que podrán ser problemas reales y que muchas veces se pueden terminar antes que ocurran, y esa es la idea de un mes, tener información en tiempo real para que se pueda actuar antes que los problemas ocurran. David, ¿cuáles son los primeros pasos a dar a la hora de iniciar un proceso de transformación digital o Industria 4.0? Bien, una de las palabras claves de la Industria 4.0 es la conectividad. Conectar el taller y la producción a la dirección, pero también conecta todo lo que hace parte del proceso de producción, las máquinas, los equipos, los sistemas, los robots y las personas, muy importante para un sistema MES. Y el sistema MES tiene precisamente esta intención, conectar todo esto. Gracias a esta conectividad, y como hemos dicho antes, es posible anticipar posibles problemas y crear las condiciones para repararlos antes que ocurran. Imagínense la cantidad de tiempo, de recursos que esto representa en la industria. Además, el propio concepto de la Industria 4.0 asocia la capacidad de elevar al máximo la automatización de las industrias a través de máquinas inteligentes y conectadas, que era lo que no teníamos en la Industria 3.0. Y otro factor que de manifiesto de fuerte relación entre MES y la Industria 4.0 es su funcionamiento, ya que opera en 5 de las 9 tecnologías que permiten la Industria 4.0. Integración de sistemas, Cloud Computing, Big Data y Data Analytics, Internet de las Coisas y ciberseguridad.
Claro que también los primeros pasos para quien quiere empezar un proceso de estos será crear un equipo interno que pueda llevar estos proyectos internamente, seleccionar un área piloto para probar, para testar las herramientas que mejor respondan a los problemas de la empresa, y será también necesario estudiar muy bien la situación actual, entender el estado de automatización de la propia empresa y de la automación para que se pueda proyectar bien un tiempo de implementación para que después no ocurran problemas o dificultades durante el proceso. ¿Y por qué, en tu opinión, David, es importante tener un sistema MES bien implantado para poder tener un sistema de mejora continua que funcione correctamente? Existe una conexión directa entre el MES y la capacidad para mejorar la mejora continua de toda la empresa. Hoy todos los fabricantes quieren producir sus productos y perfeccionar sus productos con los datos de hoy para mejorar la producción de mañana. Sin embargo, pocos han demostrado la capacidad de cerrar este bucle y crear una mejora continua. El creciente uso de estas herramientas MES, estos MES modernos, están cambiando esta perspectiva para una más propicia. El MES permite una mejora continua en el entorno de fabricación a través de la visibilidad para cosas como la priorización de proyectos, porque sabemos cuáles son los que pueden traer mejores resultados, la recopilación automatizada de datos, tener dashboards mejorados y con los datos importantes, datos en tiempo reales muchas veces, la aplicación automatizada de cambios y la supervisión y alertas. Tenemos muchos ejemplos de alertas en la fábrica que el propio MES comunica, acende una luz para la máquina, si queremos ligar a eso muchas veces, y estas son las herramientas que establecen el paradigma del PDCA, de planear, hacer, controlar y mejorar siempre que es necesario, que está en el centro de estas iniciativas de la mejora continua. Y para una compañía que inicia un proceso de mejora continua en paralelo a una compañía que esa misma está iniciando un proceso de digitalización, ¿cuáles son un poco las sinergias? ¿Cómo funciona un programa Kaizen en paralelo con un programa MES y cómo se conectan? Sí, en primer lugar, los objetivos de cualquier proyecto deben estar alineados con la estrategia de la empresa. Obviamente que una aplicación se verá facilitada si los procesos de fabricación están bien definidos. Y esto es lo que hace mejor el Kaizen Institute. Y Kaizen será claramente la mejor entidad para hacerlo, tanto con sus productos de Strat Kaizen como los BSAs que implementan con tanto suceso. Después de estos primeros pasos, entramos nosotros, Kaizen Tech. Es necesario saber cómo obtener los datos de la producción que permitan la análisis en tiempo real de los datos del proceso y controlar también sus pérdidas, cuáles son las principales pérdidas y cómo elas vienen. Para calcular estos indicadores, para tener esto en forma de indicadores, es necesario definir lo que es sensorizar, cómo sensorizar, definir también las frecuencias de recogida de datos. Algunos datos tendrán que guardarse en intervalos de tiempo definidos, otros cuando hay un cambio de sistema, hay una producción, quiero recibir esa información. Y también otros, por ejemplo, pueden ser de control del proceso a cada 30 minutos, porque es un control de calidad, o entonces yo puedo querer ter datos a cada segundo, si estoy usando o creando un modelo de mantenimiento predictivo. Y esto es el trabajo que nosotros hacemos, es entender lo que tenemos que hacer dependiendo del objetivo de cómo se va a usar los datos. Más tarde, en la fase posterior, será necesario trabajar estos datos para optimizar los procesos existentes. También aquí vuelve a entrar Kaizen Institute para crear estos modelos de análisis, los modelos de mantenimiento predictivo, de Big Data, de lo que sea, y siempre basados en estos datos que son recogidos por el sistema MES. La verdad es que muchos de nuestros clientes tienen ya algunos sistemas de captación de datos, quizás más básicos, no tan avanzados, y muchas veces los datos que tenemos no son buenos, no nos los creemos. Tenemos datos diferentes en un sitio o en otro, entonces vas a mirar aquí por una cosa, vas a mirar allá por la otra. ¿Cuál es la diferencia entre un MES bien implantado y un MES mal implantado? ¿Y cómo garantizáis la fiabilidad de estos datos? Sí, eso me pasó muchas veces en empresas que ya tenían MES y muchas veces tenían datos,
ou tinham sistemas de captação, alguns emails, outros só captação de dados, pero muitas vezes não se criam os dados. Para garantizar a fiabilidade dos dados, é necessário assegurar sua contextualização. E aqui é um pouco o secreto de uma boa implementação. Hoje em dia, com a capacidade de usar dispositivos de aquisição de dados, IoT, dispositivos IoT, podemos recorrer dados das máquinas com muita facilidade. Sin embargo, se não asseguramos uma bidirecionalidade de comunicação com as máquinas, podemos correr o risco de perder a contextualização destes dados. Imagínate, um operador que chega a uma fábrica e arranca a máquina e depois não se ha olvidado de iniciar a ordem no sistema. O que vai passar é que quando vai dar uma produção, vai dar um OEE é real, porque vai dizer que a produção que ha hecho ha sido em um minuto, porque ele ha arrancado a ordem um minuto antes ou algo assim. E não é verdade. Ou seja, e isto depois é o que cria dúvidas. Então, nós temos, para minimizar este problema, é necessário definir corretamente os protocolos de comunicação com os autómatos, assegurar que o autómato, por exemplo, para arreglar este caso, para resolver este problema, é que a máquina não arranque se não há ordem de fabricação selecionada no mês. Ou então, outro exemplo, há falho de comunicação. É necessário entender e ter um protocolo bem desenhado com a máquina para que não haja perda de informação. Quando a informação vuelva, eu sei o que ha passado entre o momento do falho e quando eu recebido novamente a informação. E estes são os conhecimentos que nosso equipo foi adquirindo ao longo de muitas implementações que hemos hecho e é a gran mais-valia nuestra, agora falando um pouco de Kaizen Tech, para estas implementaciones con suceso que hemos hecho. La verdad es que, escuchándote hablar, yo sí siento que en muchas ocasiones las empresas lo que hacen es colocar un sistema paralelo de adquisición de información, y lo que tú estás diciendo, y yo entiendo, es tenemos que hacer de esto parte del proceso, es decir, no puede ser un proceso paralelo, porque entonces es cuando se generan divergencias, entonces las máquinas hacen una cosa y tenemos un sistema por al lado que lo recoge y ahí es donde no hay... Sí, tiene que ser el mismo sistema, y después podemos hasta avançar para outras coisas, que é, e só queremos dados, só queremos aquisição de dados ou queremos mais coisas? Queremos ter outros módulos que também comuniquem, que usem estes dados, outros dados, e depois sim, por isso, e este ha sido por isso que evoluímos um pouco de MES para um MOM, para um Operations Management System, e porquê? Porque estes módulos e este sistema será o sistema da fábrica. Não faz sentido. Eu abro um sistema para ver dados e para dar produções, vou abrir um sistema para poner dados de qualidade, abro outro sistema para a manutenção ou para receber informação que vai haver na manutenção. Que hago com isto todo para fazer uma planificação da fábrica? Isto deveria estar tudo no mesmo sistema. Todos os dados que recebo tienen que estar en el mismo sistema y ser gestionados en el mismo sistema. Exacto. Y para las personas que utilizan el sistema también es más fácil. Entramos en otro de las más-valías, que es el operador sabe funcionar con un sistema, no tiene que aprender a funcionar en 10. Para empresas que crecen, empresas con muchos sites, esto es muy importante, porque puedo cambiar personas, puedo entrenar personas con mucha más facilidad. Y eso es otro de los problemas habituales, yo creo, causas de fracaso de un sistema de adquisición que no funcione bien, que es que nos da más trabajo mantener el sistema de lo que le sacamos partido. Entonces, al final, las personas parece que estamos alimentando el proceso, además de hacer el trabajo del día a día. Sin duda. El gran objetivo será recolher estes dados, si posible, de forma automatizada, o sea, no tiene que ser así, esto también es importante, podemos arrancar una implementación de un mes con introducción de datos por el operador, pero el objetivo será siempre tener lo máximo de datos posibles que vengan de las máquinas de forma automatizada. Si conseguimos eso, será mucho más fácil. Y después, dar tiempo a las personas para analizar esos datos, los indicadores, las pérdidas del proceso productivo para hacer mejor. Y esto es uno de los puntos importantes. Cuando mejor datos tengamos, también mejores capacidades tenemos que tener para sacarles partido. Porque claro que si haces un sistema que adquiere muchos datos, pero luego no los usas para nada, también las personas tienen la sensación de que no estamos haciendo trabajo que avance. Sí, y eso será siempre una sensación inicial.
Porque también es verdad que cuando introduces un sistema de estos en una fábrica, vas a tener más datos de lo que has pensado, de lo que eres capaz de analizar. Y eso hace parte del proceso de evolución, el proceso de implementación. Ahora, por eso es importante definir bien lo que se quiere, lo que quiero resolver, cuáles son los problemas que tengo y que el mes me puede ayudar, y empezar con eso. Y después ir añadiendo módulos y funcionalidades al sistema. Y hablando un poco de la industria real en la que nos encontramos, porque es fácil hablar de drones y de conectividad y de realidad aumentada, pero la realidad de nuestro tejido empresarial es que la mayor parte de las compañías estamos con un tejido de maquinaria que en lo mínimo tiene 20 o 30 años de antigüedad, y esas máquinas no son nativas digitales, no están preparadas para la conectividad. Entonces, ¿cómo conseguimos en ese tipo de compañías poder avanzar y mejorar un poco este proceso? Sí, eso se ha conseguido con el aparecimiento de estos dispositivos IoT. O sea, no es cierto que una empresa con máquinas antiguas no puede iniciar un proceso de transformación. Lo que tenemos que hacer, sí, es analizar bien lo que tengo que tirar de la máquina, de recoger de la máquina y comunicar con la máquina. Y muchas veces, por ejemplo, una cosa fácil de entender. Hablé que tiene que haber comunicación bidireccional. No quiero perder contextualización, por eso la máquina debe arrancar cuando yo pueda decir, ok, yo ya hacer la orden, el mes comunica con la máquina y dice, puedes arrancar, y ahora dice así, pero la máquina tiene un autómato que no puedo leerlo, no tiene como puerta, no tiene nada. Sí, pero yo puedo conectarme al motor, a base de la energía de la máquina, y pasarle energía y decir, ok, ahora ya tienes energía o no tienes energía. Y esto no es una cosa tan difícil de hacer hoy en día. O sea, yo no tengo que hacer una conexión al autómato. Puedo también, para recoger datos de producción, introducir un sensor que no existe en la máquina, y cuando la pieza pasa, contar la pieza, por ejemplo. O sea, no me ligué una vez más al autómato de la máquina, más que pueden hasta no tener autómato, pero aún así yo tengo información que puedo recoger porque introduce este tipo de sensores. Y después también, y eso es lo importante, muchas veces es necesario, sí, hacer una análisis muy bien hecha al principio, cuál es la situación actual, cuáles son las máquinas, si hay escadas, si hay autómatos, qué sensores de IoT tengo que utilizar, si tiene una buena red de comunicaciones, voy a usar una comunicación por GSM con 5G, por ejemplo, qué periféricos tiene, si tiene servidores propios, si necesita otros servidores. Esto todo es el proceso que debe ser hecho al principio, y antes de empezar un proyecto, diseñar bien lo que tienes que tener para hacer una buena implementación, y después hacer el trabajo. Por tanto, básicamente es entender todos los equipos que tengo, entender qué datos me gustaría tener de los diferentes equipos, y a partir de ahí, si la máquina ya me los da y tengo un autómata que me lo recoge, perfecto, me conecto con el autómata, y si no, tenemos que gastar algo de dinero, no mucho, en sensorizar mínimamente las máquinas, si es necesario ir directamente a los actuadores para coger esa información y ponerla base. Exactamente eso. O sea, pero, y una vez más repito, no necesito autómato. O sea, la máquina puede no tener autómato, puede tener 30 años o 40 años, no hay problema ninguno. Hay sensores que puedo utilizar y puedo recoger exactamente la misma información. Ahora, tenemos que entender cómo, y ese es el trabajo que hacemos. Y hablando un poco de plazos y entendiendo un poco un programa de este estilo, ¿cuánto tiempo nos lleva? O bueno, es verdad que habrá muchas diferencias entre unos y otros, pero ¿cuál es un tiempo un poco estimado de implantación de un mes? No habrá una respuesta directa a esa pregunta. Como puedes entender, depende mucho del tamaño de la empresa, la capacidad de absorción de nuevas ideas y tecnologías, de la capacidad de inversión también, cómo quiere y qué velocidad quiere poner al proyecto. Pero yo diría que para obtener datos, después dependiendo si me diga automación o no, pero yo creo que en 3-4 meses una empresa puede empezar a tener datos de una área piloto, si tiene esta capacidad, un equipo interno que ayude, que pueda dedicar algún tiempo al proyecto, que pueda coordinar con los diferentes proveedores, para que la implementación sea bien hecha, que es lo más importante, es al final que todo esté bien. Realmente es bueno, si antes de 4 meses conseguimos tener algún buen piloto, siempre la replicación va a ser más rápida, que al final muchos equipos son parecidos. Sí, ha sido el trabajo que hemos hecho a lo largo de los años, es tener un producto
como hemos hecho diferentes realidades, fomos añadiendo a nuestro producto diferentes soluciones y claro, hoy somos más ágiles y tenemos muchas realidades en nuestro producto que se puede adaptar rápidamente. Puede ser una producción, una montaje, puede ser una producción más en batch. O sea, tenemos el producto que se adapta a esas diferentes realidades y claro, hay siempre alguna especificidad del cliente que tenemos que hacer algún pequeño desarrollo, pero yo diría que tenemos ya muchas herramientas preparadas y para poner exactamente, plug and play. David, quería preguntarte profundizar un poquito más en algún caso práctico. Cuéntanos alguna experiencia real en algún cliente importante en el que estéis o hayáis terminado un poco el trabajo. Sí. Yo creo que el cliente más importante que hemos tenido hasta hoy ha sido el trabajo que hemos hecho en Amorim, Grupo Amorim, una empresa que trabaja esencialmente corcho, hace con diferentes industrias y fábricas, dentro de cada industria muchas fábricas, hacen productos siempre relacionados con corcho, pero con aplicaciones muy distintas. Una solo corcho, otro corcho y otros componentes como goma y algo así para fluctuantes de suelo, de revestimientos de paredes, lo que sea. Ese proyecto ha nacido con tres objetivos principales para resolver tres problemas. El primero sería obter datos de fabricación, también como lo que hemos hablado hasta ahora, en tiempo real, entender las principales pérdidas, hemos hablado sobre eso. Tener una gran fiabilidad de stocks y tener estos stocks en tiempo real, antes de tener mesh, y este proyecto surgió porque el grupo ha decidido poner SAP en todas las fábricas, tenía sistemas ERP distintos y ha decidido uniformizar el sistema ERP. ¿Cuántas fábricas tienen? Perdón, hablamos de 25 fábricas en el grupo, grandes, algunas de ellas, unas un poco más pequeñas, pero en todos estos sistemas que eran distintos y que iban a pasar a ser SAP, los datos eran introducidos manualmente por personas que recogían las hojas de producción de la fábrica, lanzaban parte de esos datos, algunas de ellas ni siquiera ligaban al sistema, y en lo mejor de los casos teníamos producciones disponibles después de 2 o 3 días y algunas áreas ni siquiera entraban en el sistema, como he dicho. Y esto, claro, con un sistema mesh pasamos a tener lanzamientos de producción, consumos de materia prima, producción de productos acabados y producto intermedio en tiempo real. O sea, la verdad es que para cerrar el mes, para tener un control mensual que tenían, podían hacerlo a día 15 de cada mes cuando corría bien, si no a 20, hasta 20 de cada mes del mes anterior. O sea, los primeros 10, 15 días serían para entender qué stocks tenían la fábrica y tener la seguridad que todas las hojas de producción ya estaban introducidas en el sistema. Mismo en los mejores de los casos, solo pasado 2 o 3 días, es que podríamos analizar eficiencias de máquinas, porque el lanzamiento era hecho, producciones en turno de la noche, el día siguiente lanzábamos en el sistema corría y pasado 2 o 3 días de que teníamos esta información. Imagina lo que es trabajar en OES y perdes con 2 o 3 días de retraso, no hace sentido. Y, por ejemplo, en solo una de estas unidades, la más grande, la que produce los corchos, la reducción de stocks llegó a más de 10 millones de euros. No solo seguro por el mes, pero por tener información del mes, los equipos han podido trabajar para reducir estos stocks. Otro de los objetivos importantes era reducir las reclamaciones. Una vez más, en esta fábrica las fábricas que producen corchos, al final el corcho lleva un tratamiento específico de un cliente. Y aquí podemos tener 2 problemas. O eu mezclo y si el operador tenía que ir al sistema y decir, oh, mira, esta orden de fabricación necesita esta fórmula, y voy a la máquina, selecciono cuál es la fórmula y si me engano, tengo un problema. Y esto pasaba. Y también, cuando estoy haciendo la formulación, también puedo cometer un error.
como hablé antes, nuestro sistema comunica con la fábrica. O sea, cuando nosotros recibimos del ERP cuál es la fabricación, recibimos también la fórmula del ERP y comunicamos a la máquina esa fórmula. Entonces, y todos los pasos del proceso. Esto garantiza que no hay errores de seleccionar cuál es la fórmula en este proceso específico. Imagínate lo que es una botella que he puesto un corcho, una botella buena de vino bueno, y que después el corcho no sale. Esto llegó a pasar. Y una reclamación de este tipo no es de los corchos que has vendido, es de las botellas de vino con el vino de dentro, y que podía llegar a millones de euros. Y esto se garantizó que no volvió a pasar, por lo menos por estos motivos. David, y desde un punto de vista un poco más de visualización, antes hablábamos que bueno, la captación y gestión de la información no solo es buena para tener buenos datos, sino también para reaccionar rápido y tener la información simple y disponible. Entonces, a ese nivel, en el caso concreto que nos comentabas de Morín, ¿qué tipo de sistemas de visualización, de movilidad, de reporting habéis creado y qué uso le están dando actualmente? Sí. Nosotros tenemos también un equipo dedicado a que llamamos DMI, Manufacturing Intelligence, y aquí hay dos formas de trabajar. O sea, una en que nosotros criamos dashboards en el mes, con datos de producción en tiempo real, en que no queremos retrasos. Puede ser, por ejemplo, controles de un proceso en que tú sabes que tienes que rellenar cuando llega a un límite. Ahí sí es importante que el mes dé un aviso y ahí queremos tener, imagínate que quieres crear un dashboard con los diferentes hilos y saber cuál es el nivel de cada uno para que el operador pueda preparar cuál es la materia prima que va a poner cada uno y anticipar para que no haya paradas. Y después también tenemos la opción de fornecer todos estos datos en un formato, en un cubo de información, que llamamos el cubo mesh. ¿Para qué sirve esto? Para que puedas conectar otra información de otros sistemas si quieres, correlacionarlos todos y después hacer las análisis que quieras hacer en otro sistema, en un Power BI, lo que sea. O sea, tenemos siempre esta posibilidad, o en mesh, si son datos que quieras trabajar en tiempo real, si no necesitas de este tiempo real, si no es tan importante si es información que vas a trabajar, o semanal, mensual, lo que sea, entonces te damos este acceso a los datos de otra forma para que puedas trabajar. Muy bien. Y por último, a nivel un poco de resultados, ya comentasteis un poco algo sobre ello, pero ¿cuál es el resultado que este grupo empresarial ha tenido después de estos meses de implantación? Sí, esos años. fueron algunos años, son muchas fábricas. Nosotros hemos hecho esencialmente la implementación de estos dos módulos de inventario y de producción, de lo que tienes. Hay algún trabajo que quieren hacer todavía. Como te expliqué, estos son diferentes módulos de calidad, de mantenimiento, de energía, que hoy en día será muy importante. La relación, contextualización de los datos, de los consumos de energía con la fabricación, para que entendas, y ahora tive un pico de consumo, y por qué ha sido, qué tipo de material he consumido, que me ha hecho hacer un consumo superior al expectável. Todo esto consigues con el sistema mesh, y los resultados hasta hoy fueron esencialmente ligados al inventario, a la mejora de los procesos de eficiencia. En muchos casos no ha sido necesario invertir en nuevos equipos para hacer la producción. Es difícil darte un número, pero ha sido un beneficio muy importante. Y ahora hay el otro camino para hacer, otros modos para implementar, y estamos haciendo ese trabajo ya en áreas de mantenimiento predictivo, estamos haciendo ese trabajo ya en áreas de planeamiento y secuenciamiento de producción, estamos haciendo ese trabajo en control estático de proceso, por ejemplo, SPC también, que es interesante, y que muchas veces es un módulo que está aparte del mes, pero que tiene que ser parte del mes. O sea, no hace sentido ter un control estático de proceso si después no lo uso para controlar el proceso. Claro. O sea, no es una herramienta solo de la calidad, es de la producción también. Yo quiero, si el proceso empieza a salir del control, yo quiero corregirlo. Y hoy, con
mediciones continuas imagínate, de control de espesura, que es muy importante en algunas fábricas del grupo, que el sistema dé un alerta que estoy saliendo de la gama de control y hasta que se corrija automáticamente. Es ahí que queremos llegar y estamos haciendo ahora esses trabajos con ellos para que puedan tener también esos beneficios suplementares a los conseguidos hasta hoy. La verdad es que este caso de Amorim es un buen ejemplo entre lo bien que funciona la mejora continua si la juntas a la digitalización y lo bien que funciona la digitalización si la juntas a la mejora continua. Es un ejemplo de que 1 más 1 son 3 en el ámbito de la digitalización Kaizen. Sí, el Grupo Amorim es nuestro cliente, cliente Kaizen desde hace muchos años, más de 10 años, 15 años tal vez, y hay un trabajo hecho ya de mejora. Entenderam perfectamente que el sistema les podían dar más datos y es eso que quieren, es tener más datos para hacer la mejora, y ahora están dando un paso más. O sea, es una industria que en Portugal es considerada una industria antigua, digamos así, pero la verdad es que es muy evoluída tecnológicamente, con un producto que eso sí es un producto antiguo, un producto natural, muy difícil, porque por exemplo, en muchas de las fábricas lo importante no ha sido tener OEs. Lo importante es controlar el beneficio que estoy teniendo con el consumo de materia prima, y si eso es lo expectaba. Y eso, como decía, Amorim es un buen caso de estudio. Ahora ya tienen muchos datos, hablamos de más de, sin querer mentirte, 8 millones de envíos al sistema a cada día, y ahora es utilizar estos datos, sensorizar en algunos casos todavía más para tener estos sistemas de predictibilidad y mantenimiento y otra información para consumos de energía, y eso que para ellos es extremadamente importante, para que forma parte de las empresas industriales. Y para los equipos de mejora continua es una nueva luz para poder continuar mejorando los procesos, ya no solo a nivel de, como decíamos al principio, mejorar a través de los nuevos datos, sino también la gestión diaria, integrarla con la nueva información para poder reaccionar rápido, tener a nuestros jefes de equipo con movilidad, con tablets, para poder tener información en tiempo real, poder tomar decisiones rápidas y que la información sea la misma para todas las personas y al mismo tiempo. Que no tengamos una persona que tiene la información en la cabeza y que corre por aquí y por allá, y las personas a preguntar a esa persona que viene después. Sí, eso yo creo que es uno de los principales beneficios que retiramos de un sistema de estos, es dar la accesibilidad de los datos a toda la gente. Antes hablé del sistema Power BI paralelo. No es eso que se pretende, eso se puede dar. La idea es dar esta visibilidad a toda la gente. O sea, es necesario entender lo que queremos, qué datos queremos analizar, qué indicadores queremos, como decía, alineados bien con la estrategia de la empresa, y dar esos datos a las personas que están trabajando todos los días. Y si la gente no pierde tiempo trabajando datos y los puede analizar y puede trabajar sobre las pérdidas, el resultado será bueno con certeza, y esto será una inversión que se consigue rentabilidad en muy poco tiempo. Y ese es el segundo punto también. Yo creo que la evolución de los trabajadores va a ir cada vez más a ser técnicos, es decir, nosotros también tenemos que estar preparados para que nuestros trabajadores sean cada vez más investigadores, tener mejores informaciones y mejores datos para poder tener también mejores competencias para poder actuar sobre ellos. Y ese tipo de sistemas nos dan capacidad para ello. Y ese es el respeto a las personas. Todo lo que está involucrado con la industria 4.0 es facilitar y poner máquinas haciendo trabajo que no es para que personas lo puedan hacer. O sea, si una máquina que puede hacer el trabajo de una persona es porque ese trabajo no será muy importante. O sea, y eso hace parte de la evolución. Me acuerdo de una vez, una visita a Japón, que preguntaban que con todo este trabajo de mejora que hacían, no se corría el riesgo de despedir personas. Ellos decían, despedir personas, ¿por qué? Nosotros seremos más competitivos, vamos a crecer, vamos a necesitar más personas. Ahora, queremos las personas para pensar, no para hacer las cosas. O sea, para mirar los procesos, entender lo que es necesario hacer y mejorar los procesos para que después el trabajo duro es hecho por las máquinas, y el trabajo de pensar y saber lo que tengo que hacer y mejorar es hecho por personas. Y eso es lo que se pretende, es el camino futuro, y es todo lo que significa la industria 4.0.
Sí, y yo creo que está claro para todos que las mejores empresas no son aquellas que cada vez tienen menos personas. O sea, Claro. si eres la mejor empresa, tienes buenos sistemas, tienes buenas personas, seguro vas a tener cada vez más Vas a personas. ser competitivo y vas a tener más personas porque vas a producir más, vender más y vas, Eso al es claro, final vas a mantener las personas o incluso aumentar el número de personas. Muchas gracias, David. Queríamos ahora pasarles el testigo para las personas que nos acompañan. Y bueno, ya han estado escribiendo algunas preguntas durante la sesión, pero quería también animaros a todos los que estáis ahí pues para que coloquéis algunas otras cuestiones y continuamos ahora a través de vuestras preguntas. Muy bien. Venga, nos hemos venido aquí a la zona de chat para poder ver un poco las cuestiones que nos estáis colocando aquí. Ya tenemos algunas que nos gustaría compartir. Tengo por aquí cómo funciona el mes en plataformas de movilidad. Antes hemos hablado un poco sobre ello, pero profundizando un poco más, ¿qué tipo de interfaz tenemos? ¿Es bidireccional? ¿Vale cualquier dispositivo? Y bueno, ¿qué tipo de ventajas encontramos? David, creo que no se te escucha. Entiendo que tú a nosotros sí, porque estás respondiendo a la pregunta. No, perdona. Y ahora ya me escucho. Ahora, Perdón. perfecto. Decía yo que el Traxis corre en cualquier plataforma web, tiene un design responsivo, desarrollado en las tecnologías de desarrollo más avanzadas que existem, HTML5, jQuery, todas essas plataformas, e pode correr em qualquer tablet ou PC ou qualquer smartphone. Por poder ser instalado em qualquer dispositivo, ou por correr en un dispositivo no necesita de una instalación específica, lo que facilita mucho la utilización. No es necesario, imagínate si es necesaria una actualización, esa actualización no tiene que ser hecha en cada ordenador, es solo abrir el tablet y ya estará corriendo la versión más reciente y también por ser baseado en una plataforma web, también todas por exemplo, es multilingüe, si cambiamos de país y él automáticamente cambia para todo para la lengua de ese país. Y aun siendo plataforma web, es bidireccional, es decir, mismo siendo en Internet consigues colocar datos en el sistema. Sí, claro. Usa la plataforma web para recibir y comunicar. Después, normalmente está en un servidor que puede estar en la fábrica, puede estar remoto, pero la interfaz web es solo para entregar datos y recibir, o sea, no conectamos las máquinas a un ordenador, las máquinas se conectan por IoT a un servidor web, que es el servidor donde está el Traxis, y después ahí es donde hay como el tratamiento de los datos y la presentación de esos datos al browser de Internet, digamos así. Muy bien. Después tenemos aquí otra que nos pregunta diferencias entre MES y MOM. Antes ya, bueno, comentaste un poco por encima. Sí. ¿Cuáles son un poco los módulos adicionales que incluye un MOM y qué aplicaciones y ventajas aporta cada uno? Sí, normalmente un MES es donde recogemos datos de producción, podemos también crear órdenes de fabricación. Esta nuestra plataforma, el Traxis, lo que tiene es más algunos módulos que complementan la solución. O sea, podemos hablar del módulo de la calidad, por ejemplo, donde podemos mejorar la calidad porque el operador puede recibir, por ejemplo, tareas de control de calidad y recibir estos alertas para hacer el control cuando tiene que ser hecho. Esos datos pueden ser introducidos
ou hasta de forma automática, se tenemos conexión con la máquina y controlados por un módulo de SPC, de control estatístico de proceso. Ese módulo hasta puede también dar alertas que el proceso está saliendo de control y hasta corregir, si tenemos esa capacidad, corregir automáticamente la máquina, o entonces dar una alerta a las personas que ese proceso no está bien y que algo tiene que ser hecho. Obviamente también, y como tiene un módulo de inventario, ya hablamos un poco durante nuestra conversación sobre todo el control de inventario que podemos tener, pero no hablamos mucho de la rastreabilidad, o sea, también aseguramos la rastreabilidad de los procesos por utilizar y tenemos este módulo en el MOM. Tenemos también un módulo de mantenimiento, o sea, mantenimiento puede ser tan simples como llamar el mantenimiento porque tengo un problema en la máquina, como también, como tenemos datos efectivos de producción, podemos hacer una manutención preventiva más eficaz. O sea, si tengo que hacer un mantenimiento a cada X horas, a cada 100 horas, yo sé horas efectivas de la máquina. Si la máquina estuvo parada, no me contó horas. Si yo he hecho horas extra o trabajo extra, también me conta esas horas y voy a saber cuándo tengo que hacer el cambio efectivo y hasta esa orden de reparación va a surgir de forma automática. O entonces hasta llegar a mantenimiento predictivo. Como tenemos conexión a las máquinas y podemos historizar algunas variables, podemos crear algoritmos de inteligencia artificial que pueden manejar esto y decir, mira, cuando esta variable, esta temperatura sube y cuando tengo una vibración que no es que sale de los parámetros definidos, este cruce de variables me dice que algo pasa mal y es un componente que puede no estar bien y necesitar ser sustituido, por ejemplo. Claro que también, por tenemos todos estos datos, podemos hacer un buen secuenciamiento de producción, o sea, tenemos todos los datos, tenemos datos de producción, de disponibilidad de máquinas, de mantenimientos que tienen que ser hechos, o sea, yo puedo hacer una planificación de la fábrica con mucho más seguridad, con mucho más efectividad. Y claro, también, importante cada día más, porque los costes de energía no paran de subir, este control de energía, que también hablamos un poquito antes, que es, una cosa es saber cuál es el consumo de energía, otra cosa es entender por qué he tenido aquel consumo de energía. Yo puedo tener un consumo de energía muy alto, más de lo que esperaba. ¿Y por qué? Puede ser porque he puesto una materia prima que me ha hecho y eso me causó un consumo mayor, pero también puede ser por un problema en la máquina o en el proceso. Y esto es la análisis que por tenermos los datos conectados y completamente contextualizados y en real time, podemos hacer correcciones inmediatas, entender que algo está pasando, algo no está bien y actuar inmediatamente. Esa es la gran ventaja de tener esto todo en una plataforma MOM, que no es solo un mes, tiene todos estos módulos más. Y relacionado un poco con esto, a mí también un poco surgiendo la duda. ¿Una empresa que ya tenga algún GMAO para la gestión de mantenimiento o algún SGA para la gestión de los inventarios y los almacenes, un sistema integrado de este estilo complementa o sustituye los módulos ya existentes? Puede complementar, hay que evaluar si es mejor o peor, pero aunque la empresa ya use un sistema, la idea es que complemente. La idea sería conectar, imagínate que una empresa ya tiene un software de mantenimiento. La idea sería conectar el mesh a ese programa de mantenimiento, o sea, el alerta vamos pegando en el ejemplo de la manutención preventiva, el mesh puede dar la idea de las horas efectivas de trabajo. Entonces, lo que podemos hacer es dar ese señal y decir, mira, ya hemos trabajado 100 horas con esta máquina. Y después el software, crear el software que la empresa ya tenía, hacer el proceso normal, crear la orden de reparación o de trabajo para que el mantenimiento pueda hacer ese trabajo efectivo. Pero también nos va a decir el mantenimiento, ese software nos va a decir, mira, esta reparación va a ser hecha en este día. ¿Para qué? Para que toda la gente en la fábrica sepa cuál es el momento que este trabajo va a ser hecho y para que la planificación, como hemos hablado antes, pueda tener en cuenta también este mantenimiento. Ahora, no tiene que ser el mes haciéndolo. Ahora, el operador va a ver información del mes.
y va a transmitir, el sistema va a transmitir a otro software cuál es la necesidad. Muy bien. Déjame ver qué más tenemos por aquí. Antes hablabas un poco, bueno, comentamos un poco alguna de las claves en el sentido de tener una buena implantación y no es tanto tener un buen mes, que por supuesto es fundamental, pero sobre todo tener una buena implantación. ¿Cuáles son un poco las principales lecciones aprendidas y algunas claves que, bueno, dentro de estos últimos años y con la vasta experiencia que ya tenéis, habéis ido sacando de vuestras implantaciones? Ya hablamos de algunos también, o sea, una importante que es la empresa, si va a hacer un proceso de esto, tiene que estar preparada en términos de personas, de disponibilidad de personas para hacer este trabajo. Eso sería lo más importante, es que hay un equipo interno, tiene que ser mucha gente, depende del tamaño de la empresa, pero alguien que va a acompañar estos procesos, que va después dar acompañamiento cuando el trabajo ya esté hecho, que esté en comunicación con el implementador para esclarecer, para ayudar en muchas de las implementaciones, o sea, tener un equipo interno. Después también es muy importante decidir y hacer un buen análisis de cómo vamos retirar y comunicar con la fábrica, o sea, con los equipos de la fábrica. Eso puede ser la diferencia entre hacer implementaciones muy costosas o menos costosas. Depende de lo que yo quiera. Si yo, en el ejemplo que hemos dado, que hemos hablado de Amorim, si yo necesito comunicar con la máquina y transmitirle, por ejemplo, una receta del trabajo, esta integración tiene que ser mucho más efectiva de si quiero saber solo cuántas piezas estoy produciendo a cada momento. O sea, esto va a alterar el coste, o sea, una implementación de una forma o de otra va a tener un coste distinto, como es natural, una será mucho más difícil que la otra. Después también es necesario hacer una análisis una análisis buena de la capacidad de los equipos, o sea, puedo tener equipamientos en la fábrica que no voy a poder conectarme a los autómatos, o los HMIs, o los SCADAs, lo que sea. Los SCADAs normalmente sí, pero los otros no. Y si tengo esa dificultad, entonces tengo que pensar en una forma como voy a sensorizar la máquina y recoger los datos que yo necesito también. Y después hay un trabajo siempre muy importante con las personas después de la implementación. Ahí es lo que Kaizen hace mejor también, y es que las personas después utilicen bien el sistema, porque hay siempre un envolvimiento de las personas. Por mucho que intentemos que el sistema no esté protegido y que si las personas después no aportan los datos correctos, aunque los procesos estén muy bien diseñados y seguros, digamos así, hay que dar acompañamiento, entrenar a las personas y que utilicen bien y se adapten al sistema. Yo diría que son estas las principales lecciones. Muchas gracias, David. Estaba bien aquí. Desde el punto de vista de financiación, ¿existen, o sea, este tipo de implantaciones están cubiertas por algún tipo de estos fondos europeos o son de alguna forma? Yo creo que eso va a depender mucho de país para país, de región para región, pero yo creo que sí, estos son sistemas que para la industria 4.0, en los días que corren, es uno de los productos de la industria 4.0. Yo diría que es una de las bases, es tener buenos datos para implementar las otras tecnologías de la industria 4.0. Toda esta conexión, porque la industria 4.0 también es un poco esto, es toda la conexión de los equipos que ya tenían alguna inteligencia, ya estaban digitalizados muchos de ellos, pero no comunicaban entre sí. El MES permite esta comunicación entre sistemas y esta captación de datos en tiempo real, y seguro que habrá financiaciones. Hemos hecho algún trabajo aquí en Oporto, en Portugal, en que la empresa ha tenido una ayuda, y es una cuestión de buscarlos
y también podemos ayudar con eso si tienen algún interés, porque tenemos algunas empresas que pueden ayudar con eso. Sí, la realidad es que por hoy sí tenemos varias líneas de financiación y sí es verdad que se está impulsando mucho la digitalización y la industria 4.0 y como tú dices, este tipo de sistemas la verdad es que es la base. Hay pocas cosas puedes hacer más para digitalizar tu compañía que tener una buena base de conectividad, de adquisición y de gestión de todos los datos. Sí. Y después también hay alguna posibilidad de proyectos de innovación, porque nosotros tenemos nos desarrollamos sobre la plataforma y hay cosas que queremos hacer y estamos haciendo y que pueden entrar también como proyectos de innovación en las empresas. Muy bien. Y tenemos aquí una última cuestión que habla un poco de diferencias entre sectores desde el punto de vista de transformación digital. Particularidades a tener en cuenta a la hora de implantar estos sistemas en distintos entornos. Es decir, ¿notáis algunas diferencias repetitivas en función un poco del ámbito de la compañía o qué tipo de cosas tienes que tener en cuenta cuando afrontáis un determinado sector? Sí, claro que todos los sectores tienen su especificidad, las implementaciones son distintas, hay industrias de proceso, hay industrias de montaje, hay industrias muy distintas. Después, en cada una de ellas, nosotros hemos hecho proyectos en empresas también ya muy distintas y esto lo que va a depender un poco es lo que hemos hablado, es de la antigüedad de los equipamientos, si podemos conectarlos a ellos o no, si queremos hacer una implementación más automatizada o menos automatizada, pero yo diría que nuestro producto se puede aplicar en cualquier industria, en cualquier tipo de empresa. Hemos hecho implementaciones totalmente manuales al principio, no conectamos a una máquina, continuamos haciendo algunas dessas implementaciones, pero aún así tenemos datos de las personas, de productividades, de consumos de inventario, de producciones, tenemos todo eso y eso es lo que queremos con un mes, es tener datos para poder hacer mejor, saber dónde están las pérdidas, eliminar esas pérdidas y por eso yo diría que claro que hay industrias más avanzadas, y eso serán implementaciones distintas unas de las otras, pero no veo dificultades acrecidas. Para mí esto es uno de los mensajes un poco interesantes de hoy, que es incluso en las compañías en las que no tenemos una alta automatización, es posible tener un buen sistema de MES que te permita sacar datos, incluso aunque sean manuales, incluso aunque sea no lo ideal, que es que el propio sistema se conecte, pero mismo así esto no es una barrera para poder digitalizar tu compañía. Sí, lo importante es tener los datos. La diferencia es, si yo los puedo recoger a las máquinas, el operador no tiene que introducirlos en el sistema y eso vamos a ganar tiempo para el operador. Pero la necesidad de los datos en una empresa muy automatizada o poco automatizada es igual. Yo tengo que saber lo que ocurre, lo que pasa cuando produzo, cuando consumo, cuando descalifico y esto es lo importante. Y si lo puedo tener lo más pronto posible, más rápido puedo tomar esas decisiones de corrección, de mejora. Vale, yo por aquí no veo más cuestiones. A mí me gustaría, para cerrar, resaltar aquí algunas ideas que creo que han sido muy interesantes, que yo me he ido apuntando un poco durante la conversación. Habríamos un poco hablando de la necesidad que las compañías tenemos. Ahora mismo hay una gran revolución de digitalización. Todos queremos tener la industria conectada e inteligente. No cabe duda que para poder tener la industria conectada e inteligente necesitamos tener buenos datos únicos. Tenemos que sensorizar más, tenemos que medir más y tenemos que controlar más de lo que hoy controlamos para poder entender las causas y los resultados. Es importante tener esto integrado con nuestro proceso, que no sea un sistema de información paralelo, que nos dé más trabajo mantenerlo de lo que nos aporta. Y por tanto es bueno y es fundamental una buena implementación para que esto realmente encaje, se conecte y forme parte todo del mismo sistema. Es importante poner esta información a disposición de las personas, es decir, esta información en tiempo real tiene que llegar a las personas correctas para poder tomar decisiones correctas en el sitio correcto. Y es muy importante capacitar a la organización, es decir, una implantación MES
te da mejores datos, pero por sí no te mejora el sistema. Tú tienes luego que tener competencias para poder actuar sobre el sistema. A nivel de proyectos, con analítica de estos datos, con buenas herramientas de mejora de procesos, pero también en el día a día, con una buena gestión diaria y con jefes de equipo y trabajadores que sean cada vez más técnicos para poder actuar y resolver problemas y menos operadores que simplemente actúan sobre el sistema. Así que, bueno, por mi parte, David, agradecerte muchísimo tus palabras. La verdad es que da gusto hablar con un experto que lleva tantos años, además en tu caso, pues ya no solo en el mundo de la digitalización y la implantación de MES, sino también en tu pasado, pues también como consultor de mejora continua. Por tanto, creo que aunas muy bien también este espíritu de digitalización Kaizen, de digitalización sensata, sostenible, inteligente y eficaz, conectada con las verdaderas necesidades del negocio. Y nada, por mi parte es esto, David. Muchísimas gracias por estar y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante la sesión. Tenéis ahí en la parte de info algunos artículos adicionales por si queréis tener más información y tanto David como yo, por supuesto, estamos abiertos y encantados de recibir cualquier otra cuestión que tengáis. Muchas gracias por la invitación, Borja, y ha sido un placer también hablar contigo sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias.